Listo. Bueno, continuamos con el proceso que habíamos iniciado de los proyectos de ley. Pero quisiera hacer hoy una antesala muy especial porque este tema, que es el de la violencia contra las mujeres y los derechos humanos, en las últimas décadas se ha hecho explícito en una gran parte del mundo, ¿sí? Es decir, el rechazo a la violencia contra las mujeres cobró fuerza en toda la sociedad, no solamente en los movimientos feministas y de mujeres, sino también en redes internacionales. Y pues este repudio a la violencia ha sido denunciado, también exigiendo castigos, y hoy desde Colombia queremos exigir medidas y prevenciones que erradiquen este flagelo. Y digamos que la justicia debe develar la enorme impunidad que marca los delitos violentos de género. Mientras estuvimos en la pandemia, crecieron profundamente los feminicidios. Llegamos en todo este tiempo a 763 feminicidios y las líneas colapsaron para la atención de la violencia intrafamiliar. Creemos que cambio estructural en la organización socioeconómica de género, unida a movimientos sociales por la igualdad y la libertad, han sido grandes en países desarrollados y democráticos. Y en muchos países se pudieron detener estos flagelos precisamente porque los países ya tenían medidas preventivas, aun cuando no fue suficiente tampoco la situación, digámoslo así, con toda la cantidad de violencia que hubo, y pues con la pandemia, el confinamiento en los hogares tan cercano al enemigo o al verdugo que tenían las mujeres en su casa. Creemos que en esta organización que es tan patriarcal, el título de hoy pues nos llama a esa transformación de esa cultura, además que nos llama a que realmente exijamos como compromisos nacionales e internacionales, y fue una recomendación del Comité Internacional de Derechos o el Comité Interamericano de Derechos Humanos, erradicar este flagelo, y lo juzgarán en Colombia como crímenes de lesa humanidad. Creemos que esa parte nos tiene que decir algo importante en nuestra vida, en la vida de los hombres y mujeres sindicalistas, que sí tenemos la dimensión de lo que eso tiene que ser para que todos los seres humanos tengamos igualdad y ese derecho, sobre todo ese derecho fundamental de las mujeres a una vida libre de violencias. Ese es el que queremos hoy pues hablar. No es una coincidencia que situaciones sociales de mayor igualdad y equidad genérica tengan menor violencia de género, y pues que sean en países que han articulado muchísimo la democracia igualitaria y que han tenido desarrollos equitativos y de calidad de vida. En cambio, en países como los nuestros, pues lógicamente la desigualdad es grande, la inferioridad de las mujeres en relación con los hombres prevalece, y la única manera de resolver los conflictos pues ha sido la violencia, y esto se vive también en muchas de las condiciones que hoy vamos a presentar. Tenemos entonces para este webinar esta transformación cultural, que además la queremos ver el derecho a una vida libre de violencias con rostro de mujer, y que queremos también decirles que el próximo 28 de septiembre pues va a ser muy, muy significativa la movilización, igualmente la del 20 de octubre, pero el 25 de noviembre, esta es la primera antesala que hacemos para que todos y todas, hombres y mujeres que hoy estamos acá, sepan que el próximo 25 de noviembre va a ser noticia también estas medidas, la promulgación de la ley de medidas preventivas que estamos lanzando desde la Central Unitaria de Trabajadores y el Comité Nacional de Paro,
tiene que ser para atender exclusivamente esta situación, y este cronograma es para alentar desde ya el 25 de noviembre para que tengamos pues claridad sobre lo que tiene que ser este tema en nuestro país, y esta, digamos, esta propuesta que hace el Comité Ejecutivo y el Comité Nacional de Paro para que salgamos del neocolonialismo, y ese neocolonialismo que sigue a un imperialismo y a un neoliberalismo, eh, es bastante atrasado en países como los nuestros. O sea, estas conciencias de rechazos de líderes e instituciones religiosas cristianas, y de todo lo que sea movimientos feministas, tiene que ser una apuesta hoy en nuestros países para que gocen de una ciudadanía plena todas las personas que son hoy rechazadas por ser mujeres, por su creencia. Es decir, tenemos que luchar para que gocemos de una ciudadanía plena, de una ciudadanía que tenga derechos humanos, y en países que se reconocen con derechos, hay también corrientes que tienen expresiones sociales que están en contra y actúan a través de partidos, de políticas y de religiones frente a la violencia contra la mujer, y en contra, pues, y la promueven y la permiten. Nosotros queremos que la transformación cultural sea tal que no la permitan. Tenemos entonces con nosotras a dos grandes mujeres que hoy nos van a hablar de este tema, que se han dedicado durante este tiempo a él. Marely Celi Silva, abogada. Ella es una persona nuestra del mundo sindical, y es integrante de la Escuela Nacional Sindical, pero también hace parte de uno de los CAL más importantes en Bucaramanga. Entonces, Marely Celi y Dori Clemen Capera, sindicalista, maestra, una mujer que se ha dedicado durante todo este tiempo también a develar y a tener clarísimo este tema. Entonces, Miriam, la dejo con las compañeras para que sean presentadas y para que ellas inicien ya hoy el tema. Feliz tarde para todos y todas. Buenas tardes, compañeras y compañeros. A nuestras invitadas especiales, Ligia, muchas gracias. Marely y Dori, es un placer y un honor tenerlas en estos espacios. Ustedes que Marely, como ya lo dijo nuestra directora, pues es abogada, especialista tiene una maestría en Derechos Humanos, es maestra en Educación y Desarrollo y Pedagogía. Es una mujer luchadora, tiene un buen, digámoslo, yo lo digo, preparada como un yogur. Estas mujeres que hoy tenemos son yogures, esos yogures especialísimos de Alpina, griegos, y hoy nos han traído a este escenario un tema bien interesante y que le apostamos a esto, y el título dice, pues la violencia tiene un rostro de mujer, y lo importante aquí es, si no se toma la decisión, digamos, si no se toma la decisión desde la organización sindical para que haya esas políticas que permitan educar bajo unos nuevos valores de igualdad y libertad y de respeto, pues no se va a detener el dolor. Entonces aquí el rostro es de una mujer niña, una mujer joven, una mujer de diferentes, digámoslo, colores, idiosincrasia. Bienvenidas ustedes, le doy la palabra a nuestra compañera Marely, que se tiene que retirar un poquito antes. El escenario es suyo. Gracias. Bueno, buena tarde para todas y para todos. En primer lugar, muchísimas gracias por las palabras tan generosas, y obviamente muchísimas gracias a Ligia, a Miriam, a todo el equipo de la Central Unitaria de Trabajadores por permitirnos tener estos espacios de reflexión en torno a temas que son, por supuesto, absolutamente trascendentales, y a temas
que entre otras cosas nos corresponde precisamente desde el mundo del trabajo, como quiera que las luchas feministas justamente nacieron alrededor de los partidos obreros, nacieron a partir de una reivindicación muy importante que tenía que ver con el hecho de encontrar las razones de la desigualdad y de trabajar en torno a alternativas para la justicia social. Bueno, no sé si en este momento se me permite, sí, gracias. Voy a compartir pantalla con ustedes. Creo que ya están viendo, la verdad. Sí. Ok, perfecto. Listo. Entonces, el día de hoy, la idea central de la parte que corresponde al conversatorio, porque entiendo que mi compañera Dori justamente hará de manera explícita, tocará elementos que tienen que ver sobre la necesidad de la normativa. Yo les voy a hablar de algunos elementos que de alguna manera son estructurales y que tienen que ver precisamente con el tema asociado con las injusticias y las brechas, es decir, esa expansión y esa diferenciación tan grande que hay entre hombres y mujeres y por qué efectivamente necesitamos caminar sobre ejercicios y acciones afirmativas a efecto de asegurar los derechos de las mujeres. Entonces, el primer elemento que es absolutamente importante tener en cuenta, y es que el patriarcado sostiene al capitalismo. Y es que efectivamente cuando estudiamos, por ejemplo, desde el materialismo dialéctico, pero adicionalmente incluso desde Engels, cuando estudiaba el nacimiento de la propiedad privada, él reafirmaba cómo el patriarcado constitutivo como aquella forma en la cual se le entrega el valor sin que haya una razón natural a el sexo masculino para que sea el dueño no solamente del cuerpo de la mujer, sino adicionalmente de todo lo que lo rodea. Por eso entonces aparece el hombre heteronormado, por supuesto, como propietario del cuerpo de la mujer, propietario de la ciudad de la mujer, propietario del trabajo de la mujer, pero adicionalmente propietario de la propiedad privada, propietario del mundo que lo rodea, y se le faculta básicamente a su explotación absoluta, pero adicionalmente a que haga una explotación incluso racional y violenta de él. El patriarcado entendido como un sistema que es distinto a entender los modelos de machismo, ¿no? Por supuesto, el machismo hace parte de la cultura y está asociado al patriarcado, pero el patriarcado es mucho más allá que normas culturales. El patriarcado hace parte de un sistema que sostiene el capitalismo, que le permite fortalecerse, pero adicionalmente que implica la superposición de un valor intrínseco en la diferenciación sexual, en virtud del cual el hombre es propietario de todo. Entonces, este creo que es el primer elemento que debemos entender para lograr, por supuesto, avanzar en el diálogo sobre las brechas y en las cifras. El segundo elemento es que efectivamente, siguiendo las posturas historicistas, nosotros vamos a encontrar la división sexual del trabajo. Y cuando encontramos la división sexual del trabajo, encontramos un antagonismo, ¿no? Entonces, a la mujer se le desprende del valor público, se le desprende de los escenarios políticos, se le desprende de todo aquello que sea colectivo para posicionarla exclusivamente en el trabajo del cuidado, en el trabajo de lo doméstico, en el mundo y en el dominio exclusivamente de la familia y para la familia. Y por supuesto, todas las actividades que están relacionadas con el cuidado que se le asignan exclusivamente a la mujer va a ser determinante en relación a muchos elementos diferenciales, pero por supuesto también en la construcción de la cultura. Entonces, mientras a la mujer se le asigna un trabajo asociado con el mundo de lo doméstico al varón, al hombre se le asigna tareas que tienen que ver con lo productivo. Y cuando estamos hablando de tareas que tienen que ver con lo productivo, estamos hablando no solamente con proveer, sino además de proveer, porque la mujer también provee, ¿no? Y el patriarcado entiende que la mujer también provee, solamente que invisibiliza el trabajo de proveedora de la mujer. Entonces, en ese sentido, en esta división sexual del trabajo, el hombre, que es el proveedor por excelencia, está en la cabeza del sistema productivo, y el hombre será entonces el que tendrá la posibilidad de acceder al mundo de lo público y todo lo que ello implica.
el mundo del arte, el mundo de la cultura, el mundo de las ideas políticas, el mundo organizativo, el mundo de la dirección incluso de los movimientos sociales estará asociado con el varón, mientras que las mujeres estamos asociadas específicamente al mundo de lo doméstico. Por supuesto, las mujeres hemos emprendido durante ya centenares de años, hemos emprendido tareas por la reivindicación de nuestros derechos, pero aún pesa absolutamente esa división sexual del trabajo, como quiera que incluso el tema de la doble jornada de la mujer, de esas discusiones que hemos dado fuertemente en torno a el por qué las mujeres, aun cuando trabajamos, aun cuando, por ejemplo, hacemos parte de organizaciones sociales, aun cuando ejercemos acciones políticas, aún así tenemos una carga que nos impone el patriarcado y que tiene que ver con el hecho de cumplir con las tareas como mamá, como esposa y todas las tareas que están asociadas con el mundo del cuidado. Es decir, incluso en el lenguaje hay varias dogmas que por supuesto han estado absolutamente aferrados incluso a elementos cristianos, o más que cristianos religiosos, que aseguran que es que las mujeres somos las que construimos el hogar, y entonces al ser quienes construimos el hogar, pues cuando no cumplimos las tareas que naturalmente se nos han impuesto por parte de la cultura, ello implica que somos las responsables de las consecuencias que se puede derivar de ello. Entonces, este tema de la división sexual del trabajo es absolutamente importante tenerlo en cuenta, porque es generador de la invisibilización del poder político de las mujeres, es generador de la invisibilización del poder organizativo, del poder político de las mujeres, pero adicionalmente también refleja el valor de un lado y el precio que se le ha asignado al trabajo del cuidado. Por esa razón, por el hecho de pensar de que es connatural, que hace parte de nuestra naturaleza, las actividades del cuidado, entonces, por ejemplo, el trabajo doméstico, por ejemplo, el trabajo del cuidado de niños y niñas, por ejemplo, el cuidado de enfermos, por ejemplo, el cuidado de lo comunitario, a ellos se invisibiliza el valor que puede generar, aun cuando ya estudios afirman el porcentaje que en el Producto Interno Bruto puede generar justamente estos modelos de economía. Y por supuesto, es otro elemento. Entonces, patriarcado sostiene el capitalismo, la división sexual del trabajo, que es lacerante las condiciones de igualdad, que es lacerante las condiciones de dignidad de las mujeres. El tercer elemento, que es absolutamente necesario para comprender las cifras, es el tema de la violencia de carácter estructural. Es decir, cuando hablamos de violencias de las mujeres, no podemos referirnos exclusivamente a las violencias que se suceden al interior del hogar, y no podemos referirnos exclusivamente a la violencia física o la violencia psicológica, sino que efectivamente la violencia hacia la mujer es una violencia que deriva primero en la violación sistemática de sus derechos, pero no solamente de sus derechos individuales, no solamente de sus derechos reproductivos, no solamente de sus derechos a la libertad sexual, como nos lo han querido un poco posicionar en la plataforma política, sino adicionalmente también a derechos que tienen que ver o que están incluidos en el mundo de lo económico, de lo social, de lo cultural. Entonces, y por supuesto que llegan a escenarios que tienen que ver con lo político. Entonces las mujeres, y hay una naturalización de ello, las mujeres no solamente somos amenazadas, no solamente somos violentadas por parte de las distintas violencias que se suceden alrededor del hogar, bien sea cuando somos niñas, por parte de abuelos, por parte de tíos, por parte de primos, ya cuando salimos del hogar, no solamente o cuando estamos en la adolescencia, no solamente por compañeros de estudio, no solamente por el sistema educativo en general, sino cuando incluso ya salimos, ya nos construimos como sujetos, seguimos en una cantidad de violencias que degeneran en violencias de pareja, pero que también están asociadas con violencias en el trabajo. Por ejemplo, la Escuela Nacional Sindical en los centros de atención laboral, cuando hemos hecho revisión de la aplicación de
de la ley 1106, hemos encontrado, por ejemplo, cómo de manera sistemática hay una violencia referida al abuso, a la concepción de la violencia del cuerpo de la mujer en los escenarios del trabajo. Y por eso, entre otras cosas, consideramos la necesidad de la ratificación del convenio 190 en términos de que efectivamente el trabajo no es un espacio libre de violencias hoy en Colombia. Pero adicionalmente pues tenemos también violencias de carácter político. Eso se puede evidenciar nada más con el hecho de la imposibilidad de nosotras las mujeres de acceder con facilidad a escenarios, puestos, representación de carácter política, esa dificultad grande que hay incluso para el reconocimiento del trabajo que asumimos. Eso se puede ver en cifras en términos de en qué escenarios efectivamente estamos siendo representadas y representativas las mujeres. Pero además de todo ese, digamos que ciclo de violencias que uno puede entender, además de ello, hay otra situación que es particular, y es que la violencia no puede ser considerada o exclusivamente de orden de una acción de carácter individual, porque si fuera una acción de carácter individual, bastaría con una ley penal para sancionar al culpable, y esa ley implicaría que sancionando al responsable directo de esa violencia, cesaría la violencia en contra de las mujeres. Pero lo cierto es que la violencia es tan de carácter estructural y sistemático, como quiera que cuando nosotras las mujeres somos violentadas, no solamente se nos violenta por parte del agresor, sino por un sistema que no guarda las garantías para la protección de las mujeres. Entonces tenemos situaciones tan gravosas como el hecho de la revictimización de las mujeres por parte de las autoridades judiciales, de las autoridades penales, pero adicionalmente de una cultura que culpa normalmente a la mujer sobre la violencia que se sucede sobre ella, pero adicionalmente también no tenemos acceso a políticas públicas que de carácter sistemático logren determinar acciones afirmativas para protegerlas. Por eso cuando nos pensamos en una ley, no nos podemos pensar solamente en esa posición positiva de que la ley va a ser transformadora, sino nos tenemos que pensar en el mejor sentido de Isabel Rauber, de toda una cantidad de elementos que permitan que esa normativa realmente transforme el universo de las mujeres. Es decir, nos tenemos que pensar en instituciones, nos tenemos que pensar en la cultura, nos tenemos que pensar en la educación, nos tenemos que pensar en la incorporación de acciones afirmativas, nos tenemos que pensar en ley de cuotas, nos tenemos que pensar en participación más activa, nos tenemos que pensar en que efectivamente se protege a la mujer para que salga de ese escenario de violencias que es de carácter estructural y que, como le repito, no pasa exclusivamente por un agresor, sino que también en el sentido, por ejemplo, de Luis Carlos Pérez, hay una culpabilidad colectiva que pone a la mujer en un escenario de violencia sistemática y que lo recibe desde niña y que va a ser portadora en diferentes escenarios y que por supuesto debe ser analizado para lograr generarse alternativas de solución. Otro elemento, bueno, que antes de que se me olvida, y es que es necesario también entender las cifras unidas a elementos intersectoriales. No podemos pensar en la violencia en la mujer sin entender que además las mujeres, de acuerdo a unas situaciones específicas que vivan, también están en una situación de aún más vulnerabilidad. Es decir, una mujer pobre, por ejemplo, una mujer afro, por ejemplo, una mujer indígena, por ejemplo, una mujer víctima del conflicto armado, por ejemplo, una mujer en condiciones de violencia sexual, por ejemplo. Es decir, hay unos elementos también intersectoriales que se tienen que agrupar para lograr entender y para lograr corregir esta situación de violencia constante. Bueno. Las cifras hablan y lo primero que nos van a decir es que incluso Naciones Unidas ya ha afirmado que la pobreza tiene rostro de mujer. Entonces yo voy a hablar solamente de las cifras de informalidad, teniendo en cuenta, por ejemplo, los datos específicos que vota el DANE. Nosotros
por ejemplo, entre la Escuela Nacional Sindical, consideramos que más o menos la informalidad en Colombia puede superar en algunas ciudades capitales hasta el 70%. Pero en términos generales, la informalidad, de acuerdo con cifras del DANE, está hoy en el 47.4%. Sin embargo, cuando analizamos este dato en relación a hombres y mujeres, vemos que mientras que la general es del 47.4%, la de las mujeres corresponde a 49.1%. Es decir, hay una representación de por lo menos 1.7% de mujeres que no tienen posibilidad de acceder a un empleo en condiciones de decencia y dignidad. Lo que es más grave, las mujeres vivimos de la sobrevivencia en Colombia, es decir, vivimos de la venta del catálogo, del Vive 100, de la venta de fruta, de actividades no reconocidas formalmente y que nos ponen en una situación de pobreza y de exclusión. Pero además hay otros datos que tienen que ver con el desempleo, y es que efectivamente el desempleo en Colombia, más o menos en el 2021, se afirma que para las mujeres fue de por lo menos el 22.7, mientras que para los hombres fue el 13.4. Lo que significa es que por lo menos hay en promedio un 8.2% adicional de desempleo para las mujeres. Es mucho más difícil. Es mucho más difícil para nosotras las mujeres lograr acceder a encontrar empleo de calidad, lograr encontrar empleo en condiciones de dignidad, por supuesto, entre otras cosas, porque, como lo afirmaba al principio, hay una violencia de carácter estructural que castiga el hecho de ser mujer y sobre todo que castiga el hecho de la maternidad, y que implica que, sobre todo las mujeres que nos encontramos en edad de reproducción, usualmente no somos aceptadas, no somos convocadas para los empleos porque somos consideradas una carga para el empleador, aun cuando quieran, por ejemplo, establecer medidas como la licencia parental, de la que podría hablar más adelante. En el caso particular, de acuerdo con el DANE, en el mes de marzo, por lo menos 505.000 mujeres y 381.000 hombres entraron en una condición de desempleo. Es decir, que por cada 2 hombres que salen de la ocupación, por lo menos 4 mujeres salen de ello. Es decir, mientras que 4 hombres son despedidos, por lo menos la mitad, es decir, 2 mujeres somos despedidas. Esta situación, por supuesto, genera una violencia. Además, si se analiza, por supuesto, de los elementos intersectoriales de los que afirmaba, y es que en Colombia actualmente somos más las mujeres que estamos a cargo de el cuidado, pero adicionalmente del mantenimiento de las familias, lo que implica, por supuesto, que si hay un decrecimiento en la economía de la mujer, pues va a haber un decrecimiento en la economía familiar, y por eso hoy cifras que afirman que por lo menos la mitad de los colombianos y de las colombianas no tienen acceso a alimentos sino una sola vez al día. En Colombia la brecha salarial general entre hombres y mujeres es más o menos del 12.9%. Esto implica que efectivamente las mujeres recibimos menos dinero que el total de dinero que reciben los hombres cuando hacemos exactamente la misma actividad. Esta situación es muy compleja de analizar porque efectivamente las empresas no suministran suficiente información, pero se ha logrado determinar cómo las mujeres haciendo la misma actividad, aún más cuando se trata de actividades de carácter directivo, ganan menos, bajo la consideración de que las mujeres estamos más vinculadas en los procesos productivos que tienen que ver con la atención o con la gestión de los recursos humanos y no tanto en los niveles de producción. Es decir, la afirmación, por ejemplo, de entidades como la ANDI frente a cifras como las siguientes es que las mujeres, si bien ocupamos cargos directivos, que es donde más se ven las brechas salariales, no ocupamos cargos productivos que generen la riqueza, sino que nos ocupamos de cargos directivos en los que se establecen vínculos de coordinación y de dirección de los recursos. El tema de la educación ha sido un tema bastante polémico porque hace algunos años se afirmaba que las mujeres teníamos menos posibilidades para acceder al empleo, a los escenarios educativos. Ello sigue siendo complejo porque aun cuando no se
no se visibilice situaciones en Colombia y en Latinoamérica, como por ejemplo el tema de la imposibilidad del acceso a toallas sanitarias o la imposibilidad del acceso a mecanismos para de cuidado para poder acceder a la educación cuando se tiene, por ejemplo, el periodo, o la deserción de la mayoría de las mujeres que se encuentran ubicadas en territorios campesinos, en territorios indígenas. No se distingue ello. Lo que sí es importante analizar es que hoy las mujeres en Colombia incluso estamos en una mejor condición para presentarnos a convocatorias, porque las mujeres tenemos una condición especial de educación en Colombia. Es decir, en el gran panorama educativo, las mujeres hoy nos estamos preparando más aún que los hombres. No obstante lo anterior, el 78% de las convocatorias que se realizan en Colombia buscan específicamente es varones y no mujeres. Por supuesto, esto implica necesariamente que no obstante que ha habido un crecimiento exponencial en las capacidades, en el adiestramiento, en la capacidad de formación de las mujeres, no porque el Estado lo brinde, sino porque las mismas mujeres lo hemos conseguido, no obstante no encontramos alternativas para poder, por supuesto, materializar ello en términos de conseguir un trabajo. En el tema de los ascensos a cargos del poder y cargos del poder, las cifras de las Naciones Unidas hablaban de que las mujeres, por ejemplo, solamente ocupamos el 44.7% de los cargos directivos en el caso del Estado colombiano. En el caso del Poder Judicial, por ejemplo, estas cifras de desigualdad son bastante grandes, es decir, las mujeres en los puestos, en los grandes, aún en las grandes magistraturas, han debido hacer un enorme esfuerzo para llegar ahí, pero cuando comenzamos a ver todo el ciclo de la rama judicial, vamos a encontrar que efectivamente las mujeres no estamos siendo visibilizadas, pero adicionalmente no somos llamadas para ser parte de los poderes. En el caso del Poder Legislativo, ustedes lo saben, y es que efectivamente, a pesar de la existencia de leyes de cuotas y a pesar de que efectivamente se supone en principio que las mujeres, hay sistemas que implican que por lo menos el 30% de las listas de cargos de elección popular deben ser ocupados por parte de mujeres. Nosotros hemos comprendido a lo largo de la puesta en marcha de este criterio, y es que desafortunadamente los partidos han utilizado a las mujeres más para el cumplimiento de la normativa, más como relleno político que efectivamente como un salto cualitativo que implique que los cuadros de los partidos sean cuadros donde las mujeres tengan la capacidad de formarse y tengan la capacidad no solamente de jalarla o alar o empujar la lista, sino más de ello de ser efectivamente las titulares del poder, de ser efectivamente quienes representan. El caso particular de Colombia y reafirmar que la pobreza tiene carácter de mujer implica que más del 27.5% de las mujeres se encuentran sin posibilidad de un sustento económico propio. Pero adicionalmente, esta diferencia se agrava muchísimo más cuando se trata de las mujeres rurales, en cuanto a están marcadamente dependientes de ser proveídas, y adicionalmente se encuentran en una imposibilidad del acceso a condiciones de empleo. Estas son más o menos algunas de las cifras de las que quería hablar el día de hoy. Como les decía, estas cifras solamente pueden ser entendidas alrededor de por lo menos esos 4 prolegómenos de los que les hablaba. El primero, que corresponde a cómo el patriarcado efectivamente le sirve al capitalismo. El segundo, que tiene que ver con la división sexual del trabajo. El tercero, que está conectado a que las violencias son de carácter estructural. Y el cuarto, por supuesto, a que, entre otras cosas, la pobreza tiene un rostro de mujer. En esa línea, lograr superar ello implica, por supuesto, una presión de carácter política que logre descubrir, que nos logre permitir ver, nos logre develar y analizar
cómo esas inequidades, cómo esas injusticias afectan en la vida de la mujer. Pero adicionalmente, cómo además de normativas debemos pensarnos en un sistema integral en el que el Estado como deuda histórica, pero adicionalmente como principio y valor de la Constituyente de 1991, se reafirme en la necesidad de hacer acciones afirmativas que aseguren a las mujeres caminar hacia líneas de equidad y, por supuesto, ver protegidos sus derechos. Esta era básicamente la reflexión a la que me convocaron el día de hoy. No sé si hay alguna inquietud. Gracias, compañera Marelis. Hacer un breve espacio, no sé si hay alguna inquietud. Este breve espacio también es para felicitar y agradecer a la audiencia que hoy nos acompaña, que han sido constantes en este espacio de todos los martes. De verdad es satisfactorio para nosotros tener aquí todo este cúmulo de compañeros y compañeras. No sé si hay alguna pregunta o podemos continuar. Compañeras, buenas tardes. Les habla Nancy Patricia Arboleda, de acá de la Secretaría de la Mujer de Sinaltrainal Villavicencio. Reciban todas un cordial saludo y un fuerte abrazo. Gracias. Pues a mí me parece muy importante lo que dijo la compañera en cuanto a los despidos, en todo en general, pero más en cuanto a los despidos, porque es que generalmente nosotros a veces vemos que las mujeres generalmente son las que llevan la carga económica en la casa. Hay mucha mujer cabeza de hogar, ¿sí? Y de allí podemos ver también la descomposición social, ya que ya está funcionando. Nancy, se te apagó el micrófono. Sí, que nosotros podemos ver como muchas veces, o sea, como decías, la descomposición social muchas veces se ve también a través de los despidos de las mujeres, porque dices que por cada 2 hombres que despiden son 4 mujeres que despiden. Generalmente, pues las mujeres son las que llevan la carga económica a la casa, ¿sí? Son las que sostienen el hogar, porque acá en Colombia hay mucha madre cabeza de hogar. Y de allí podemos ver la descomposición social, porque a veces... Nancy, qué pena contigo, es que como este espacio es breve, yo pido por favor ser breve si vas a hacer una pregunta, y si no, lo vamos a dejar para el espacio más adelante, no sé. Sé breve porque tenemos otro participante. Muchísimas gracias. Ah, bueno, sí. Sí, entonces quería ver, o sea, cómo se va a fomentar la participación política en las mujeres en los espacios que vemos. Esa era mi pregunta. Marelis. Muchas gracias, Miriam. Pues creo que, entre otras cosas, creo que mi compañera Dori justamente va a tocar varios de esos temas. Lo que sí es que es necesario reafirmar algo, y es que, en efecto, no solamente en Colombia hemos identificado que hoy en día existe un liderazgo, por así decirlo, una capitanía de las mujeres en torno a que asumimos ser cabezas de familia en la actualidad. Es decir, hay más mujeres hoy cabeza de familia que incluso varones, sino que también hay otro elemento del que Nancy justamente hablaba, y es el tema de cómo se distribuyen los recursos. Y es que efectivamente las mujeres, el 90%, incluso casi el 100% del salario que les llega por la remuneración frente a su prestación personal del servicio es entregado a la familia. Es todo para la familia, mientras que el varón tiene una destinación distinta. Esto también implica, por supuesto, que
cuando nos pensamos en una normativa que busca la promoción de los derechos de la mujer, no solamente estamos hablando ni siquiera de la mujer en sentido individual, sino estamos hablando de la sociedad. Cuando nos proponemos efectivamente mejorar las condiciones, sacar a la mujer de esa feminización de la pobreza, estamos hablando de eliminar pobreza y barreras para los más pobres. Entonces, yo dejaría hasta ahí. Listo. Obviamente agradezco Gracias. mucho el espacio. Gracias. Dori, antes de continuar, no sé si tienes algo que agregar frente a eso para continuar con tu tema. Es un producto natural para las reservas de personas jurídicas. Bueno, lo que No se escucha. ¿Quién es? ¿Ya mejoró? Sí. ¿Ya se escucha, Bueno. Miriam? Ahora sí, sí, señora. Bueno, ahora sí. Entonces, es lo siguiente. Como decía la compañera, el problema estructural de la feminización de la pobreza y de lo que eso implica en las sociedades y en las democracias es fundamental que nosotros como líderes sociales que somos reconozcamos esas dificultades que existan y también veamos todas las posibilidades y el impacto que como sociedad podemos desarrollar y construir en el día a día. Entonces, hoy, producto de esa reflexión y en el contexto que Amarelis nos hablaba, vamos a trabajar por qué la Central Unitaria de Trabajadores, las centrales, pero en especial nuestra central, está hablando de un proyecto de ley para la lucha contra las violencias basadas en género, comprendiendo que las violencias basadas en género es un problema estructural, que fundamentalmente se pueden trabajar desde la formación de las mujeres, pero también desde la normatización, que eso permite que un Estado pueda llevar unas apuestas políticas y unas apuestas para que las mujeres puedan acceder a otros espacios de decisión y empoderamiento de muchas maneras. Entonces, lo primero que quisiera decir es que en el proyecto que nuestra central plantea hay unos antecedentes internacionales. Entonces se parte de, o sea, esto, lo que yo quisiera partir es que nosotros no somos aislados. En las relaciones sociales y las relaciones entre las comunidades internacionales también tienen un bagaje que nos permiten a nosotros retomar lo más importante que hay a nivel internacional y nacional para poder comprender por qué es tan importante que las mujeres y este proyecto sea una apuesta desde las centrales. Entonces, lo primero que quisiera decir es que hay unos antecedentes internacionales muy importantes que nos plantean la violencia de género y que tiene que ver con Naciones Unidas. Y en ese ejercicio que nos plantea Naciones Unidas, nos hace una reflexión, nos plantea que cualquier forma de agresión ejercido contra una persona en función de su identidad o condición de género, sea hombre o sea mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, es una acción de violencia de género. Pero nuestro webinar habla sobre qué implicaciones tiene las mujeres y la violencia de género. Entonces, allí retomamos cómo Naciones Unidas plantean su declaración sobre la eliminación de la violencia y considera que todo acto de violencia basado en género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que se ocurra en la vida pública o en la vida privada. Entonces, toda acción que genere un tipo de violencia contra la mujer, eso afecta, ahorita más tarde vamos a mirar cómo afecta a la sociedad en su conjunto, porque es allí donde se generan los cambios realmente importantes. A nivel internacional, entonces, tenemos una serie de normativas que han avanzado mucho en ese tema y vamos a retomar fundamentalmente dos. El primero, que es el Convenio Internacional de Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer de la Convención de Belém do Pará, el cual resalta el derecho de las mujeres a tener una vida libre de violencias, de cualquier tipo de violencias. Y creo que esa es una de las apuestas que los
países que creen y las organizaciones que creemos en la democracia le apuntamos a eso. El segundo elemento de avance normativo lo encontramos en la Conferencia Mundial de las Mujeres en Beijing en 1995, la cual proporcionó elementos para combatir la discriminación de género generado por edad, discapacidad, posición social, económica o por pertenecer a algún grupo étnico, porque es uno de los elementos donde más discriminación encontramos. Bueno, a nivel nacional encontramos como 4 elementos fundamentales. Entonces, el artículo 43 de la Constitución Política, donde dice que las mujeres y los hombres tienen igualdad de derechos y oportunidades. También la ley 599 y la 660 y la 600 del 2000, que contienen disposiciones específicas para salvaguardar los derechos de las mujeres en cualquier tipo de violencia. La legislación colombiana también establece que la mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación y a la obligación del Estado a apoyar de manera especial a la mujer cabeza de familia. Y la ley 1257 del 2008, que dicta normas de sensibilización, prevención y sanción de forma de las violencias y discriminaciones contra la mujer. Igualmente es importante mirar cómo producto de la pandemia hoy han aumentado, de acuerdo a lo que se ha establecido por el Observatorio Colombiano, sobre las violencias hacia las mujeres. Entonces, conseguimos algunos datos muy importantes para que los compañeros comiencen a visibilizar el impacto de las violencias en la sociedad y esto qué representa y por qué es tan importante que nosotros como líderes sociales y sindicales que somos, tengamos conciencia de esto. Entonces, en el marco de mayo del 2020, se puede establecer que la línea 157, reporta hechos asociados a violencia intrafamiliar, había crecido en 3.159 llamadas, lo que representa un incremento del 170%. A mayo del 2020 en Colombia se orienta a 6.014 mujeres a continuar con la ruta de atención contra la violencia, ya que había aumentado en el 89.32%. Las denuncias por violencia física, psicológica o negligencia, que también es un tipo de violencia, es de 3.692, aumentando la denuncia a un 43%. Aumentó el registro de llamadas a la línea 123 en 38%, es decir, 32.963. Aumentó las llamadas por violencia intrafamiliar a 632, aumentando el 139%. El boletín de feminicidio Vivas Nos Queremos Colombia, en Colombia, en el mes de agosto del año pasado, se registraron 359 feminicidios y si ustedes comparan las estadísticas que tienen en este momento con medicina legal, se mantiene la tendencia a ir en crecimiento. Igualmente, se evidencia que las mujeres entre 20 y 34 años de edad se incrementa o se concentra mucho más la violencia en un 40% y en el grupo etario donde también comienza a tener mayor incidencia la violencia es de 15 a 19 años en un 9%. Eso es muy grave porque nos está mostrando cómo la violencia de género es un problema estructural que nosotros tenemos que comenzar a visibilizarnos. Entonces, ¿qué pasa en la realidad? O sea, eso es como en la norma, en la realidad. Entonces, hay un aumento de las denuncias, muchas mujeres, pero también hay muchas mujeres que abandonan ese proceso de denuncia. Y entonces, ¿por qué las denuncias, las mujeres paran ese proceso? Pues porque existe una gran incredulidad hacia la administración de justicia relacionada con la demora de los procesos y la impunidad de la tramitología. Entonces, eso hace perder celeridad y seriedad para las mujeres. Entonces, consideran que ese es un elemento.
lo que ha hecho que queden muchas de las violencias en la impunidad. Un segundo elemento de nuestra realidad es que las mujeres víctimas de violencia se encuentran en situación de vulnerabilidad extrema. Entonces, esto generalmente hace que la decisión de continuar en el proceso de denuncia sea muy difícil porque generalmente viven con el compañero en casa y como consecuencia de esto, pues hay agresión física y emocional. Y un tercer elemento de esta realidad es que las mujeres que reportaron una tendencia mayor a indicar que la causa de la denuncia fue una decisión precipitada. Entonces, se hizo el estudio y el 79% de las denuncias llegan a esta conclusión. No fue que yo me aceleré mucho, no debería haberlo hecho, y fundamentalmente son por 4 cosas que las mujeres tienden a pensar eso. Entonces, primero, porque cuando hacen la denuncia se dan cuenta que esa decisión jurídica pues va a afectar a su pareja. Entonces, ahí ya tiene unas consecuencias jurídicas, lo que hace que las mujeres como que sientan que fue pues muy acelerado. Lo segundo es que en el proceso judicial hay afectación económica y emocional porque muchas veces el agresor expresa o pena o venganza ante la situación. El tercer elemento es que las mujeres reconocen que su victimario es un buen padre y expresan que no desea interferir en la relación con su hijo o como padre. Y el 20% informa que fue agredida o amenazada por su expareja después de iniciar el proceso de denuncia. Bueno, ¿cuáles son las normas que realmente nos cobijan a nosotros y por qué es importante este proyecto? Entonces, nosotros en Colombia contamos con 2 normas realmente, que es la Ley 1639 del 2013, que es la medida de protección a la integridad de la víctima de crimen con los ácidos, y la Ley 1761 del 2015, que tiene que ver con el feminicidio, o más conocida como la Ley Rosa Elvira Celis. Esas son las que nos tocan aquí. Frente a qué protocolo se debería tener en cuenta ante la agresión, entonces se considera por parte de los estudiosos que es muy importante tener en cuenta como el protocolo que ha planteado la Universidad Nacional en su resolución rectorial del 2017, donde determinan fundamentalmente 4 cosas, o sí, bueno, 4 cosas que es primero, determinan la detección de la violencia, de cualquier tipo de violencia. Después se genera una prevención frente a esa situación y qué acciones podrían generarse y cuarto, la atención. Cuando estamos en el momento de la atención se debe buscar entonces el quinto elemento, que es la ruta de atención externa o por etapas, que es la protección, la acción respecto a cómo se va a abordar el agresor y quién respalda a la mujer o a la persona que denuncia. Entonces, ¿por qué nuestra central, en medio de toda esta situación, piensa en un proyecto de ley para disminuir las violencias? Entonces, ya sabemos que es un problema estructural. Entonces, este proyecto es fundamental que nosotros lo comprendamos, que lo manejemos desde jurídica y desde los departamentos de mujer y derechos humanos por lo siguiente, porque su objeto fundamental es la prevención, atención y eliminación de violencia contra las mujeres en múltiples ámbitos y a entender específicamente el aumento de casos de feminicidios presentados durante la pandemia del COVID-19, lo cual ha consolidado una emergencia nacional. Entonces, aquí empezamos a ver que no solamente en el mundo del trabajo es lo que nos involucra a nosotros, sino también cómo nos estamos pensando en la sociedad que queremos. El proyecto nos plantea que el programa de atención y prevención de la violencia contra la mujer debe estar a cargo del Ministerio del Interior,
Y como ustedes saben, compañeros, el Ministerio del Interior tiene que ver con el ministerio tiene que ver con la protección de los derechos humanos y la garantía de la participación de los ciudadanos. Entonces, por eso es que está marcado en el Ministerio del Interior. Y es desde allí quien tiene que poner los recursos, la tecnología y la financiación para que se generen estrategias de atención telefónicas, virtuales y presenciales para que pueda hacer la denuncia de las violencias en contra de la mujer. Bueno, allí en el proyecto nos plantean que se debe generar un comité. Ese comité está constituido por 11 organizaciones. Entonces, la primera es que debe haber 2 delegados de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, una delegada de la Procuraduría General de la Nación, un delegado de la Fiscalía General de la Nación, un delegado de la Policía Nacional, un delegado de la Casa de Justicia, un delegado del Ministerio de Salud y Protección, 2 personas delegadas de la sociedad civil y 2 delegados de las organizaciones sociales. Eso garantizaría que este comité tuviera una diversidad en cuanto a su composición y en cuanto a las posibles estrategias que se puedan generar a nivel estructural en el marco de incidencia que pueden tener cada una de las organizaciones antes mencionadas. ¿Cuáles son las 2 funciones que realmente ese comité cumpliría? Entonces, una que es fundamental, que es la creación de una política pública de carácter nacional que está dirigida para la prevención y atención a las violencias basadas en género. Y la segunda, que es la articulación de los instrumentos para poder hacer las denuncias a nivel nacional, municipal y departamental, pero además cómo van articulando esa política pública y esas campañas y tareas y actividades que tienen los diferentes departamentos para que realmente sí tenga una incidencia fuerte en la transformación de la cultura y en las transformaciones estructurales que se requieren para ir mitigando el problema de la violencia de género. Entonces, ¿qué plantea este proyecto frente a la implementación de la función del comité? Entonces, se plantea por parte de las centrales que se debe implementar, entonces, un diseño de una línea nacional de prevención, lo que permitiría en últimas poder generar una política seria frente a cómo se debe abordar el problema de las violencias basadas en género. 2, que haya una investigación de casos por violencia sexual o violencia en derechos humanos hacia las mujeres. Tenemos nosotros claro, por ejemplo, todo lo que pasó en el estallido social del 28 de abril. O sea, es muy importante que nosotros hagamos la denuncia y la divulgación y que se hagan las investigaciones pertinentes frente al tema de la violencia sexual. 3, el diseño de una línea de promoción de campañas que sensibilicen a la sociedad en su conjunto, sobre todo en esa problemática y de entendiendo que dentro de los rangos donde mayor violencia se está incidiendo es entre los 15 y 19 años, como lo veíamos anteriormente. Entonces, eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta porque también los estudios han manifestado que las mujeres de 24 a 34 años, que son las que tienen mayor autonomía económica, pues generalmente esas mujeres sí son las que denuncian y a medida que tienen mayor nivel educativo, pues mayor consolidación de las pruebas y de la fortaleza frente a la institucionalidad y al seguir el procedimiento que se tiene. Entonces, por eso es importante que se sensibilice frente a una sociedad donde nos están metiendo unos valores que van en contra de la dignidad de las mujeres y que va en contra de la valoración del sujeto político que hay en cada una de nosotras. Por otra parte, ese proyecto plantea que se debe generar un sistema nacional estadístico donde sea el Estado en una entidad sea capaz de reconocer los diferentes tipos de violencia que se generen y el Estado sea capaz de generar una apuesta de transformación que posibilite las transformaciones reales y que en esa medida pues el mismo Estado puede realmente coger sus
presupuesto y generar algunas incidencias en donde se ve la mayor problemática que existe. Y finalmente, es algo muy importante que también nos decía nuestra compañera, es el acceso a la justicia eficaz para la atención de las violencias basadas en género. Entonces, por eso es necesario hacer el protocolo que nos plantean. Eso es a términos generales lo que nos plantea el proyecto de ley que ha planteado nuestra Central Unitaria de Trabajadores. Gracias, Miriam. Gracias, Dori. Hasta aquí, compañeros y compañeras, ¿ustedes tienen alguna pregunta que quieran formularle a nuestra compañera Dori frente a lo que nos ha contado sobre este proyecto de ley? No todos al tiempo. Yo quisiera decir que nosotros como ciudadanos que somos primero, segundo como líderes sociales que somos, tenemos que reconocer las violencias que existen, las violencias basadas en género, y en esa medida nosotros también podremos, como sujetos políticos y activos que somos, tener una incidencia real en las transformaciones culturales que eso requiere en nuestra sociedad. Porque si no, de lo contrario, pues vamos a seguir generando la brecha que existe, que el patriarcado y el capital nos está imponiendo, y que nosotros tenemos que, desde nuestro quehacer político, ir logrando mirar cómo hacemos para que esas brechas disminuyan o por lo menos se visibilicen. Gracias, Dori. Doctora Miriam, quisiera... ¿Cómo está, Rosalba? Qué Bien. bueno, Ay, bienvenida. hola, me alegra Sí, verlas y señora. escucharlas, es lo Tiene primero. la Me palabra. encanta verlas, escucharlas, y la felicito a la doctora Daneris, con la cual he compartido otros espacios. Y pues, Doris, qué alegría escucharlas ya, son excelentes ponentes ya, eso me encanta. No más decirles que, buena la experiencia de las dos ponencias, en el marco del patriarcado, lo que vivimos día a día, y vemos cómo lo vamos superando en la unidad y en la fuerza de las mujeres, y la parte de Doris cuando aclara toda esa parte internacional y el impacto en la mujer en Colombia de las nuevas leyes y las leyes que estamos defendiendo. Nada, que me alegra verlas, me alegra que seamos cada vez más y más las que estamos en estos temas, y con fuerza para todo lo que viene. Pues ahí nos la jugamos en el debate estatal, en la negociación estatal. Tanto Ligia como yo nos la jugamos para seguir debatiendo y defendiendo los derechos de las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias. Finalmente yo quiero hacer como un llamadito. Es importante que redoblemos esos esfuerzos y el compromiso de sensibilizar en la temática de la protección de las mujeres, pues en esta lucha de la violencia de género, ¿no? Y que se puedan otorgar esas medidas que se han planteado de especial protección bajo este contexto, que permita a las mujeres denunciar los casos y conectarse con servicios más efectivos. Y eso también es una tarea y un compromiso desde nosotras mismas como mujeres, ¿no? Pues desafortunadamente en el escenario que nos movemos es bastante difícil, pues cuando hay una cultura de vieja data, donde a veces la mujer es minimizada. Ligia tiene la palabra. Como lo decíamos antes, estas medidas preventivas, y digámoslo así, todas estas medidas que hicimos, más un comité que va a depender también del Ministerio del Interior y integrantes de la sociedad civil, van a ayudarnos muchísimo, muchísimo en este comité. Y pues todos estos contenidos con los que contextualizó tanto Dori como Marely es para ir ampliando el espectro de aquí al 25. Nuestro webinar tiene como sentido darles a conocer este proyecto de ley, que va a ir acompañado, por ejemplo, de mujeres que saben de protocolos, que va a ir acompañado de mujeres que han atendido directamente la violencia y nos van a decir qué más hacer. Pero el proyecto de ley tiene fuerza en tanto tiene un comité constituido, tiene unos protocolos y muy dirigido a lo preventivo.
porque ustedes saben que hay mujeres que las violentan en casa y las violan en los CAI. Y también la atención que nos va a servir a todas las mujeres sindicalistas, la atención que debe tener la detención de cualquier mujer en la protesta social. Esos protocolos van a estar ahí. Nosotros, ¿qué vamos a hacer en cada webinar de aquí en adelante hasta el 25 de noviembre? Vamos a ir explicándolos, vamos a traer las expertas en eso y las de las UTLs y vamos a irle informando qué hemos debatido en los, ¿cómo es? Con las expositoras o los ponentes de la misma. Todavía no le han asignado ponente a nuestro proyecto de prevención a la violencia contra la mujer y creemos que esto va a ser muy importante y les vamos a tener ese regalo desde lo jurídico para el 25 de noviembre y ojalá que de aquí a allá pues hayamos hecho la fuerza suficiente, todas las mujeres. Eso lo trabajaremos también con el departamento de Rosalba, que nos toca preparar el 25 de noviembre y tener este proyecto como más avanzado. Entonces, dentro de 8 días las esperamos que empiece la juventud también a trabajar y este tema de jóvenes cobra fuerza porque son la mayoría de las mujeres jóvenes quienes hoy tienen muchas dificultades en lo laboral, en la violencia y en los retos que tienen para participar y para ocupar los cargos de decisión y liderazgo. Buenas tardes, descansemos ya y vámonos a almorzar y la esperamos para que dentro de 8 días tengamos nuevas composiciones en este webinar y vamos a continuar pues acompañándolos con el proyecto de ley. Muchísimas gracias para todas y las esperamos entonces en el próximo webinar con los temas de juventud. Muchas gracias. Gracias, Dori, y gracias a Marely que nos acompañó. Muchas gracias a todos nuestros compañeros que son fieles a este espacio por tener su tiempo, sacar su espacio también. Los esperamos dentro de 8 días. Que tengan una buena tarde. Gracias. Doctora Miriam, Dori, doctora Ligia, un besito desde el Tolima. De verdad que excelente. Muchas gracias. Gracias por Muchas gracias. Muchas gracias, Ligia. Gracias. Gracias, Yolima.